Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este ciclo de videoconferencias sobre el impacto de las emergencias sanitarias sobre la salud mental. Una serie de lecciones, de tópicos selectos de salud mental y COVID-19, que son lecciones que juntos hemos aprendido, hemos revisado con distintos ponentes en este ciclo sobre lo que hemos aprendido, vaya la redundancia, en salud mental y COVID-19 con distintos temas, con distintos tópicos, como bien mencionaba, y con distintos ponentes de distintas instituciones. El día de hoy justo vamos a tener a dos ponentes de dos instituciones, del Instituto Nacional de Psiquiatría y de CONADIC, que estaremos hablando sobre un tema muy importante. Me va a acompañar en la conducción de esta videoconferencia la maestra Rocío Carmona. Adelante, Rocío. Hola, doctor, ¿cómo estás? Gracias. Te saludo con mucho gusto, así también a las y los profesionales de la salud que hoy nos acompañan. Les recordamos que los videos y presentaciones se encuentran en YouTube para su consulta de manera permanente. Y sobre la dinámica del programa, el día de hoy tenemos dos presentaciones, doctor. Las dudas se abordarán cuando concluya la segunda presentación. No obstante, ya estamos recibiendo sus preguntas en el chat de Facebook. ¿Y qué temática la que nos convoca hoy, doctor Esquivias? Vamos a hablar sobre el distanciamiento, justamente su efecto en personas adultas mayores. El distanciamiento como medida de prevención, pues ha significado una limitación en la movilidad de las personas adultas mayores con y sin algún grado de dependencia. Y así, de esta manera, centros de día y otras instituciones de permanencia prolongada interrumpieron su rutina, implicando, doctor, un verdadero reto para prevenir algún efecto indeseable en su salud física y mental. Esto tanto en las personas adultas mayores usuarias de estos, como para, en su caso, las y los cuidadores familiares o no, doctor. De ahí la relevancia de la temática y nuestro objetivo de contribuir para promover el cuidado de la salud mental. Así es, sabemos el impacto negativo que tiene el aislamiento en los adultos mayores, que recordemos son los que tienen ya más tiempo en aislamiento, son muy vulnerables a una serie de situaciones, de condiciones de salud mental, y desde luego que el aislamiento es un factor de riesgo para desarrollar depresión, para exacerbarse los síntomas depresivos en aquellos que ya los presentaban, para presentar mayor ansiedad, y por eso es muy importante ir de la mano de los expertos para poder hablar de este tema. Y justo esta videoconferencia se titula Impacto del distanciamiento social en la salud mental del adulto mayor y de su cuidador. Nos acompañan dos ponentes. Rocío, preséntanos, por Sí, favor. doctor, justo para abordar la temática, hoy nos acompaña la doctora Evalinda Barrón Velázquez. Ella es médico psiquiatra por parte de la UNAM, es psicogeriatra por parte del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, así como directora de vinculación del CONADIC. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Rocío, por la invitación. Muchas gracias, Héctor, doctor. Y nos acompaña también el doctor Guillermo Velázquez. El doctor Velázquez es médico por la Universidad de Guadalajara, especialista en psiquiatría por el Instituto Jalisciense de Salud Mental. Realizó el curso de posgrado de alta especialidad en psicogeriatría en este instituto. Actualmente se encuentra adscrito al Instituto Nacional de Psiquiatría como coordinador de la clínica de psicogeriatría. Nos da mucho gusto, doctor Guillermo, que nos acompañe en este ciclo. Le agradecemos su participación. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a las presentaciones. Presentará primero el doctor Guillermo Velázquez, ya nos hablará sobre el tema que nos ha preparado, y posteriormente la doctora Barrón. Adelante, doctor. Gracias, doctora Carmona, Héctor, por la invitación para estar con ustedes y hablar de este importante tema. Bien, como ya lo explicaban, entonces vamos a hablar hoy de este tema que tiene que ver con el impacto del distanciamiento social en la salud mental del adulto mayor. Este va a ser básicamente el contenido de la presentación. Vamos a tratar de que sea breve, pues es un tema que es amplio, pero trataremos de manera conjunta con la valoración del cuidador, que nos va a explicar la doctora Barrón. Es un fenómeno que se da prácticamente de manera, les decía, de manera conjunta, combinada. Bien. Todos en algún momento, si hemos pasado mal
la contingencia, siendo incluso un poco más jóvenes. Se trata entonces de, por ejemplo, un confinamiento que al final es voluntario, es transitorio, es parcial, no es obligado porque en algún momento si nosotros queremos salir podemos hacerlo, pero no sucede así con adultos mayores que previo a la pandemia ya estaban confinados y aislados en sus hogares, ya sea por las limitaciones impuestas por las enfermedades crónicas, la discapacidad, los déficits sensoriales, el abandono familiar, el olvido de la sociedad. Para ellos el confinamiento no será transitorio y tal vez una coyuntura como esta nos permite un poco, al menos de manera parcial, tratar de entender lo que es la vivencia de muchos adultos mayores, por desgracia, en nuestra sociedad. Las asimetrías, las inequidades, todas las situaciones que resulten adversas son incluso más acentuadas en la vejez. Entonces, algo como tan solo pretender nosotros procurar todas las medidas que nos han recomendado las autoridades sanitarias para tratar de mitigar el efecto de la pandemia, pues no están al alcance de todos. Hay adultos mayores en donde la precariedad, la pobreza y la falta de acceso a servicios básicos son algo que es todavía mucho más predominante comparado con el resto de la población. Es entonces una población olvidada y es entonces una población marginada, discriminada, y es la que sufre en un momento dado de mayores inequidades. Y es así que entonces los países que en un principio recibieron el embate de la pandemia, pues presentaban entonces cifras o reportes en donde prácticamente el 90% de los fallecidos eran personas adultas mayores, al menos así fue la experiencia en China y en los principales países de Europa Occidental. Parece que en nuestro país está sucediendo algo con características distintas que más adelante podremos ya dilucidar con mayor calma. Pero entonces sucede que en el caso de una población vulnerable con comorbilidades crónicas, la posibilidad de enfermar que es mayor y la de desarrollar las complicaciones graves y en un momento dado el no poder acceder al tratamiento que, por ejemplo, de manera especializada solo brindarían los cuidados intensivos y la medicina crítica, pues se ven más limitados a ellos y a veces parecería que esta sería la única opción para muchos adultos mayores. Un poquito, algunos datos que son introductorios para poner en contexto lo que sucede, la descripción de la cara de la vejez en un país como el nuestro, pues los adultos mayores son aquellos sujetos que tienen 60 años o más. En los países de ingresos altos se considera aquellos que tienen 65 más años. En nuestro país ya prácticamente el 12% de la población, que vienen a ser poco más de 15 millones de personas, son adultos mayores, de los cuales vale la pena resaltar 1.7 millones viven solos. La esperanza de vida es de alrededor de 75 años y como sucede prácticamente en todo el mundo, las mujeres son más longevas, en promedio en nuestro país viven 5 años más. No solo hay cada vez más adultos mayores, sino que en algún momento estos son cada vez más longevos, cada vez tenemos un grupo mayor de octogenarios, nonagenarios, centenarios e incluso supercentenarios. La situación consiste en que la esperanza de vida y la esperanza de vida en salud está caracterizada por una brecha en donde al menos de 5 a 11 de los últimos años de vida se viven con una importante discapacidad. La mitad de los adultos mayores se mantienen activos laboralmente, aunque legalmente en nuestro país a partir de los 65 años podrían legalmente ya jubilarse o pensionarse, pues muchos continúan trabajando por la precariedad económica y en condiciones sumamente adversas de desprotección social. La mayoría están casados, saben leer y escribir, ya sea que no hayan tenido acceso a la educación formal, viven en entornos urbanos y lo que es muy importante señalar es que, pues sobre todo en particular los profesionales de salud, la imagen o la imagen que la sociedad misma tiene del adulto mayor es del adulto mayor que tuvo un envejecimiento patológico, enfermo, con discapacidad o con dependencia, pero realmente si hay un calificativo que describe a todos los adultos mayores es el hecho de que es una población sumamente heterogénea. De hecho, en realidad, la mayoría vive en entornos comunitarios, siendo independientes, autónomos y teniendo una contribución muy importante a la sociedad. De hecho, en nuestro país, casi la mitad de los adultos mayores son cabezas o jefes de familia y tienen una contribución que va mucho más allá de lo meramente económico o lo productivo. Entonces, es bien importante tener en mente esto de la heterogeneidad que no tiene ningún otro grupo etario y que es lo que caracteriza
a este contingente. Lo que sí sucede es que prácticamente 2/3 partes de ellos, si no es que más, el 70% tiene pluripatología crónica compleja. Sabemos que entonces, bueno, tradicionalmente decimos predominan los padecimientos crónicos, degenerativos, no comunicables, pero en realidad en nuestro país tenemos un panorama epidemiológico que es más complejo, parece más bien un mosaico en donde no terminábamos en un momento dado de resolver el problema de las enfermedades agudas infectocontagiosas cuando tuvimos el advenimiento de los padecimientos crónicos, y para hacerlo aún más complejo surgieron padecimientos que se consideraban ya controlados o incluso erradicados, es decir, padecimientos reemergentes. En un país como el nuestro, por ejemplo, en el caso de las mujeres, en donde, por ejemplo, pues les decía, el envejecimiento tiene un rostro predominantemente femenino, hay también marcadas inequidades en donde dentro de las 10 principales causas de muerte, en el caso de las mujeres figura la desnutrición, figuran enfermedades infecciosas, respiratorias, como la influenza, que en teoría pues ya no tendrían que ser una causal de muerte, puesto que se trata de enfermedades prevenibles por vacunación. 20% de ellos, y de interés directo para quienes trabajamos en el ámbito de la salud mental, padecen algún trastorno mental. Principalmente vienen a ser aquellos que son del espectro ansioso, depresivo, pero la demencia, que tiene una prevalencia global de más o menos el 8%, es variable dependiendo de la edad, de tal manera que frente a octogenarios, nonagenarios, un 25 a un 40% de ellos ya tiene alguna enfermedad de tipo demencial. Y la otra limitación tiene que ver con el hecho de que no tenemos un sistema sanitario que esté preparado para hacerle frente a las características particulares de enfermar de la población envejecida, puesto que estos, pues lo vamos a ver también más adelante, las características propias incluso del envejecimiento fisiológico hacen que estos se enfermen de maneras distintas, atípicas y diferentes, en patrones que luego a veces no son reconocidos por el médico que no tiene una formación gerontológica básica. Por ejemplo, en el caso del tema que nos compete, la infección por COVID tiene algunas manifestaciones en donde, por ejemplo, en los adultos mayores, sobre todo en los frágiles octogenarios, no tendrían los médicos de urgencias que esperar la fiebre como un dato cardinal para tener que sospechar del virus. Es decir, tenemos que estar familiarizados luego con la forma característica y distintiva en la cual la población envejecida enferma. Y para ello, pues tenemos en todo caso instrumentos como la valoración geriátrica integral y los propios de la medicina geriátrica que nos permiten abordar a los adultos mayores, pero en particular a aquellos que están ya en una situación de fragilidad, de discapacidad y de dependencia, la manera más adecuada de valorarles y de determinar cuál es el nivel clínico asistencial que estos requieren. A veces, por ejemplo, la hospitalización, cuando no está completamente indicada en adulto mayor, no solo no es benéfica, sino por el contrario es deleteria y está asociada a desenlaces desfavorables que pueden incluir incluso la muerte. En lo que respecta a la pandemia actual que nos afecta en el mundo, pues estos son datos muy generales generados en nuestro país. Sabemos que en un momento dado los países asiáticos, los países de Europa Occidental, que son los que primero fueron golpeados por la pandemia, ofrecían cifras en donde les decía hasta el 90% de aquellos que fallecían por la infección eran prácticamente adultos mayores. Aquí en nuestro país hay cifras que nos revelan que al parecer son personas de la mediana edad, entre los 43 y los 59 años, los que principalmente están enfermando y falleciendo. Son datos epidemiológicos que más adelante será necesario clarificar, pero más bien podemos suponer que podría haber un subregistro en la mortalidad que está ocasionando la infección y el virus en los adultos mayores. Claramente tienen ellos, por una disminución en su reserva fisiológica, el envejecimiento de su sistema inmune, una mayor predisposición a infectarse, una mayor predisposición a desarrollar la forma grave de enfermedad y a tener desenlaces como la muerte. Y es por ello que desde un principio pues, las autoridades sanitarias identificaron este grupo como vulnerable y como medidas de mitigación para la pandemia, pues dieron entonces las recomendaciones basadas en
el confinamiento en casa y el distanciamiento social, que al menos en nuestro país pues fue un llamado de alguna forma voluntario, a diferencia de lo que se hizo en otros países en donde se adoptaron medidas más restrictivas de confinamiento estricto, legal, y del distanciamiento social, que en un principio a todos nos parecerían medidas que son de sentido común, que tenían por supuesto en un principio, y los datos existentes a inicios del año pues hacían pensar que era lo que siempre era necesario hacer en todos y cada uno de los casos, pero con el curso y el transcurso de la infección y el paso del tiempo, pues hemos empezado a acumular algún otro tipo de evidencia. El enfoque sanitarista que nos caracteriza en nuestra formación al personal, no solo médico, pero principalmente el médico, el personal de salud en general, pues indicaba el confinamiento para todos los adultos mayores por un criterio basado estrictamente en la edad, sin considerar entonces la heterogeneidad de esta población. Yo lo ejemplifico siempre cuando hablo de este tema con compañeros, con médicos residentes en formación. Conozco a un adulto mayor de 68 años que es corredor de maratones y que sin embargo pues nuestras autoridades sanitarias y la sociedad no le consideran capaz de acudir solo a hacer las compras del súper. Sin embargo, él es capaz de terminar una maratón, cosa que gente mucho más joven no estaría en condiciones de poder hacer. Entonces, está ya descrito desde hace tiempo los efectos dañinos, deleterios que la soledad y el aislamiento representan. Probablemente viene a ser uno de los factores de riesgo modificables más subestimados y también más deleterios, que predispone, como ya decía Héctor, a padecer en todo caso no solo condiciones psiquiátricas como la depresión o la ansiedad, sino también, como vamos a ver, está asociado cada vez más con el desarrollo de condiciones físicas, cardiovasculares, inmunológicas, de diferente índole, también de carácter típico. Se debe de considerar como tal, y no solo por esta coyuntura, la soledad y el aislamiento como un problema de salud pública mayor, no solo propio y no solo exclusivo de los adultos mayores, pero sí más predominante en este grupo etario. Se hizo, les decía, un llamado en todo caso de que al no tratarse de un imperativo legal, se llamaba a la responsabilidad social y a la autoprotección, y siempre ha sido el término, el de distanciamiento social, el que hemos estado utilizando en la narrativa y en el discurso dominante, pero pues más bien tendríamos nosotros que hablar de un distanciamiento físico. En días pasados nos enteramos de cómo el estado de alarma, que es como le llamaron en España, a la situación que ellos por desgracia vivieron y les golpeó de una manera tan severa, fue finalmente levantado e iniciaron lo que ellos también denominan la desescalada. Y pues se dieron estas escenas en donde finalmente las residencias y las instituciones de cuidados prolongados permitieron la visita de los familiares que durante más de 100 días no habían podido ver a sus padres o a sus abuelos, en donde se dieron estas escenas que parecieran pues un tanto artificiales al tratarse de abrazos y expresiones de afecto a través del plástico, pero que no dejan de ser expresiones genuinas de afecto, de lo cual se vieron privados adultos mayores durante prácticamente tanto tiempo en una situación que resultaba inédita y que pues prácticamente nuestra generación es, ojalá así sea, no tengamos que volver a vivir. Si bien se trataba de un fenómeno pues reciente, había algunos antecedentes de lo que ya había ocurrido en China, en Hong Kong, con pandemias presentadas a inicios de este siglo. Entonces ya había la descripción por parte de investigadores de qué ocurría en términos de presentación de psicopatología con los adultos mayores. La mayoría presenta reacciones de ajuste, presenta la descompensación de los trastornos mentales que ya padecía, presenta entonces una incidencia, una presentación debutante de trastornos depresivos, ansiosos, de estrés postraumático, alteraciones del sueño, y como en algún momento lo mencionaba la semana pasada el doctor Sadiki, también un importante incremento en el consumo de alcohol, en particular de hipnóticos, de prescripciones de medicamentos para el control de síntomas conductuales en los pacientes que cursan con demencia.
Y al menos en este estudio publicado por investigadores chinos, sí parecía haber una relación directa con el fenómeno suicida que en los adultos mayores es particularmente letal. De manera general, pues entonces hablamos de estas categorías diagnósticas que podríamos identificar en los adultos mayores, pero no todos son como tal trastornos mentales. Tendríamos que hablar de otras situaciones psicosociales, como viene a ser la situación de maltrato, de violación de derechos elementales, el que el adulto mayor tenga que enfrentarse también a los dilemas que tienen que ver en torno al cuidado y a las decisiones al final de la vida. Las consecuencias físicas, el hecho de que el adulto mayor esté confinado implica que si bien pues sabemos que aunque se hacían recomendaciones generales para tratar de en lo posible preservar la salud y la funcionalidad, había invariablemente un desacondicionamiento físico, había malnutrición, pérdida de la masa muscular, fragilidad, inmovilidad, reacciones adversas a medicamentos, caídas, traumatismos, el abatimiento funcional y en algún momento los resultados y las consecuencias de esto es lo que vamos a ver más adelante conforme pasen las semanas siguientes. Va a haber, y esto es predecible, un grado mayor de adultos mayores que sufrieron todas estas secuelas. Aquellos que en algún momento incluso se infectaron, aun cuando no hayan salido de casa, pero que recibieron la visita de gente más joven que les contagió, las secuelas, a veces pensamos que con sobrevivir a la infección ya la libraron, pero recordemos que en un momento dado la infección grave deja secuelas irreversibles en la función respiratoria, es una enfermedad sistémica, inflamatoria, que deja daños también a nivel renal, a nivel cardiovascular. Entonces, aún aquellos que sobreviven van a quedar con secuelas y con una incapacidad muy probablemente irreversible de insuficiencias orgánicas. Las llamadas así, segundas y terceras oleadas, que tiene que ver con el hecho de que al suspender la atención de condiciones crónicas, estas se descompensaron, y todas aquellas situaciones agudas, infartos, traumatismos, accidentes o todas aquellas situaciones que no recibieron la debida atención porque todos los sistemas sanitarios se dedicaron casi exclusivamente a la atención de la pandemia. El aislamiento afecta de manera desproporcionada, les decía, a un porcentaje importante de estos adultos mayores que incluso viven solos y cuyo único contacto social estaba entonces fuera de casa, en los vecindarios, en los centros sociales, comunitarios, en aquellos que en algún momento dado ya no contaban con familia, los contrarios habían fallecido, y los pocos servicios voluntarios o de asistencia social que les asistían. Bueno, de esto ya nos hablará seguro con mayor detalle la doctora Barrón, el fenómeno del cuidador, pero el fenómeno del cuidador en un momento dado también que consiste en los viejos que cuidan de viejos y en todo caso aquellos que en la soledad cuidaron de sus parejas, que ya sea que fueron infectadas o no, padecieron todo el confinamiento con miedo, con frustración, con desesperación y sin ver una respuesta a las autoridades, en la soledad y en algún momento sin poder acompañarles en el fallecimiento, sin poder realizar los rituales, el velamiento y todo lo que culturalmente para ellos es particularmente importante. En las mujeres, esto es algo ya previamente descrito, hay una mayor predisposición junto con los déficits sensoriales, el mismo aislamiento, la desaferientación social hace que sean más propensas a manifestar alteraciones de índole somático, estrés postraumático, pero al parecer también hay una predisposición mayor a desarrollar estados psicóticos transitorios. No hay información concluyente sobre el deterioro cognitivo, salvo lo que podemos nosotros inferir asociado a la presentación de estados confusionales, y en un momento dado la falta de actividad física, el contacto social, la estimulación cognitiva durante un tiempo prolongado, pues en aquellos sujetos que ya tenían un deterioro cognitivo leve o una fragilidad cognitiva, pues todas estas situaciones pudieron haber sido lo que en algún momento aquellos sujetos que parecían estar todavía íntegros cognitivamente, funcionales, después de un periodo prolongado de confinamiento probablemente salgan de sus casas ya presentando un cuadro demencial franco, y las alteraciones conductuales en aquellos sujetos que ya cursaban con la demencia y que así vivieron el confinamiento junto con sus cuidadores. Todos en algún momento a mediados de marzo pudimos ver este video, lo voy a dejar correr unos segundos. Quédate contigo, Germán.
Te pusiste nervioso, mucho público, yo entiendo. Bien. ¿Cuántos aplausos, Herman? ¿Sí o no? Bueno, todos nos enteramos en su momento, a mediados de marzo, cómo los españoles salían a las ventanas, a los balcones, a aplaudir al personal sanitario y cómo en algún momento la sensibilidad de una cuidadora dedicada a la atención de su esposo con demencia hacía uso de este recurso para que en algún momento, en vez de hacer un uso adicional que pudiera ser dañino de medicamentos para el control de síntomas conductuales, poder mitigar luego a veces las situaciones que se presentaron bajo estas situaciones de confinamiento absoluto. Hay un dato que a lo mejor algunos podrían desconocer, pero a las pocas semanas de iniciado el estado de alarma en España, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología hizo una solicitud al Ministerio de Sanidad para que en algún momento levantara las restricciones absolutas, no solo en los adultos mayores, sino incluso en algún momento en aquellos más frágiles que cursaban con demencia y en donde los cuidadores empezaban a demandar la resolución de estos problemas de conducta, mitigándolos a través de fármacos. No hubo en su momento una respuesta de las autoridades sanitarias, pero a lo que voy es que parecía hacer sentido que en algún momento el confinamiento total podría traer más consecuencias que aquellas que estábamos tratando nosotros en algún momento de evitar. Las residencias y los centros de cuidados prolongados en Francia también permitieron la visita de familiares desde abril y esto no demostró que en algún momento se incrementara el contagio y la mortalidad. Entonces, pues algunas de estas medidas, ya tras el hecho de ir acumulando información, pudimos empezar a obtener resultados que nos hacían pensar que pudieron haberse implementado con un poco de mayor cuidado y de mayor criterio. Al igual que en otras crisis, las personas mayores han sido de los grupos de población más vulnerados en sus derechos, han sido sujetos de experiencias discriminatorias y de maltrato únicamente por criterios basados en la edad. Se trató en todo caso de una situación que no solo representaba una crisis sanitaria, social, económica o política, sino que también puso sobre la mesa varias situaciones de índole ético. Tengo entendido, la próxima semana la doctora Mondragón, la doctora Asunción Álvarez hablarán de esto al respecto y muchos de estos temas tuvieron que ver en particular con temáticas relacionadas directamente con los adultos mayores. No me adelanto porque siendo ellas las expertas, pues hablarán de esto con mayor detalle, les decía, la próxima semana. Pero en algún momento se socializó, se mediatizó la discusión pública sobre temas, les decía, de índole ético y sobre en algún momento un tema que fue particularmente en nuestro país, levantó mucha polémica sobre la asignación de recursos escasos en medicina crítica, en un contexto como en el que, por desgracia, actualmente estamos viviendo. Esto es básicamente consecuencia, les decía, de un enfoque que generalmente tenemos todos, básicamente de carácter negativo y de pérdida relacionado con el envejecimiento. Y pues la contingencia vino a ser un catalizador para que muchos de estos temas que generalmente no son visibles o que culturalmente somos, por ejemplo, en particular nosotros los mexicanos renuentes a tratarlos, se tocaran discusiones sobre las decisiones al final de la vida. Marzo y abril son los meses de la voluntad anticipada en nuestro país y en medio de la pandemia hizo necesario que habláramos de estos temas y que se hace necesario que siempre los tengamos presentes, no solo cuando envejecemos, no solo cuando tenemos enfermedades que nos pueden ocasionar la muerte, sino que tendríamos que familiarizar y hacer más constante la discusión de estos temas. Les decía, las medidas de protección en algún momento fueron excesivamente restringidas.
Y a veces esto basado en el paternalismo, en la sobreprotección, quitándole el valor a la propia persona adulto mayor y sin dejar de reconocer sus fortalezas y sus recursos desarrollados para afrontar las dificultades superadas a lo largo de la vida. Tenemos a un contingente que sobrevivió a guerras, a otras epidemias, a cualquier cantidad de adversidades que las generaciones que les seguimos probablemente no conocimos, y hay que reconocer en todo caso esos recursos. Por desgracia sucede con el personal médico, que nuestro discurso es luego a veces incluso el que valida, justifica y normaliza los desenlaces de salud desfavorable en los viejos, siendo que en muchos casos las muertes, aún en los más viejos, podrían y tendrían que ser evitadas por parte de la protección de vida del Estado, que a veces no se otorga, y el cual tendría que garantizar el nacimiento, la trayectoria de vida y un desenlace mortal con dignidad para todos. Hay un tema que era necesario también poner sobre la mesa, sobre el hecho de una falta de una cultura de solidaridad entre las generaciones, y esas brechas, esas asimetrías y esas inequidades hacían que, por ejemplo, entonces los jóvenes que se creían inmunes a la infección eran quienes infectaban a sus padres o a sus abuelos que sí seguían las recomendaciones y permanecían en casa. Había, les decía entonces, una literatura previa que nos decía que en lo que respecta a las epidemias de SARS, de MERS, en Oriente Medio y en China, pues parecían estos adultos mayores más resilientes, mostrar también algunos de ellos una mayor adaptación a la crisis comparado con jóvenes que no tenían un referente como estos. Entonces, sí, no dejar de reconocer que luego a veces hablamos siempre en general de los adultos mayores como una población siempre vulnerable, pero en realidad muchos de ellos tienen recursos que han desarrollado a lo largo de la vida y que les han permitido llegar hasta estas instancias. La identificación de una red social de apoyo comunitaria que proporciona en todo caso el apoyo emocional, instrumental, económico, material, informativo, y en un momento dado, por ejemplo, también la elaboración de los planes de contingencia, ya hablando de medidas muy prácticas y concretas para anticiparse a los posibles escenarios. Una serie de artículos publicados en las semanas pasadas en la revista Lancet habló de la experiencia a partir del inicio de año en China y en los países europeos, con recomendaciones que muchas de ellas podrían ser también aplicables a nuestro entorno. Los viejos nos demostraron que, contrario a lo que popularmente se piensa, no necesariamente eran todos ellos enemigos de la tecnología, podían seguir aprendiendo cosas nuevas, podían familiarizarse con el uso de dispositivos y que en algún momento eso les permitía mantener el vínculo con sus seres queridos. Sin duda hay en nuestro país en particular pues una falta de acceso debido a los recursos digitales, a la conexión a Internet, y hay pues también un problema de alfabetización digital, pero en un momento dado, por ejemplo, también y de orden práctico, además del contacto con la familia, pues se podían realizar las intervenciones de teleasistencia, de telemedicina, dado que la atención médica convencional pues se vio interrumpida por las circunstancias. Otro tema que es necesario poner sobre la mesa, pero que probablemente nos hable con más detalle la doctora Barrón, tiene que ver con el hecho de que en particular en nuestro país carecemos gravemente de un sistema de cuidados prolongados y tradicional e históricamente se le ha hecho responsable a la familia de hacerse cargo de otorgar cuidados, pero es simplemente ya inviable, es imposible. Las familias han involucionado y no es posible dar y otorgar esos cuidados. Ya no es una cuestión de voluntad, es simplemente no es materialmente posible hacer esto. Entonces, crear un sistema de cuidados prolongados es algo que tenemos en la agenda de manera pendiente. Otros elementos que son de carácter subjetivo, muy importante, los adultos mayores, la autopercepción que tiene de su estado de salud, y en un momento dado, de manera paradójica, esto nos puede resultar, creo que a lo mejor lo han constatado los miembros del auditorio, resultan ser los adultos mayores los que, siendo los que tienen mayor riesgo de infectarse y de morir, son los que, bajo su percepción, ellos parece que no lo ven así, son los que al parecer menos temor tienen de esto, cuestionan incluso la existencia del fenómeno y tienden a desconfiar en las autoridades civiles, políticas e incluso las científicas. Más que ocasionarnos esto enojo o desconcierto a nosotros,
pues sería un fenómeno que ameritaría de un estudio mayor y de un análisis explicativo por parte de otras disciplinas, de la psicología social, de la antropología, para que en todo caso nos permitan diseñar estrategias para comunicar mejor el mensaje. Una consulta Mitofsky que decía que aquellos sujetos mayores de 50 años eran los que en menor porcentaje temían infectarse o temían morir en caso de ser portadores del virus. De manera general, hago una recapitulación de las recomendaciones establecidas por la OMS, por la Organización Panamericana de la Salud, en cuanto a un llamado a la acción. Este va dirigida específicamente a los adultos mayores, a sus familiares, seres queridos y al personal sanitario que trabaja con pues aquellas que estén en una situación de aislamiento y sobre todo aquellas que tienen un deterioro cognitivo. Podríamos esperar, de hecho, está así ya francamente demostrado, una mayor incidencia de síntomas conductuales, síntomas ansiosos, agitación, estados confusionales, retraimiento, y en todo caso proporcionar y suministrar el apoyo práctico y emocional por parte de estos. Transmitir a través de datos e información sencilla, clara, concisa, congruente y sobre todo consistente de lo que está ocurriendo. Por parte de los familiares, de cuidadores, por parte de los tomadores de decisiones, por parte de las autoridades políticas, civiles y sanitarias. No ayuda en un momento dado que los mensajes luego sean confusos, contradictorios o ambivalentes. Tendríamos que empezar por ahí de ser claros en la emisión de los mensajes por parte de los responsables de ello. Y que la información en un momento dado se comunique, bueno, les decía, bajo estos parámetros, que se hagan extensivos a las redes de apoyo y que se les ayude las recomendaciones que tienen que ver con las medidas sanitarias en las que tanto han hecho énfasis las autoridades. Asegurarse en un momento dado de contar todos ellos con los medicamentos para las condiciones psiquiátricas, las condiciones médicas, y la asistencia necesaria. Estar preparado, desarrollar planes de contingencia y saber de antemano cómo obtener ayuda práctica cuando se requiere. Los ejercicios físicos para tratar en lo posible de preservar la capacidad física y funcional, procurar la movilidad y evitar en todo caso el aburrimiento, estructurar los tiempos, las rutinas, los horarios, es más también muy importante, estimula cognitiva, física y socialmente y preserva en lo posible la capacidad funcional del adulto mayor. Eventualmente hablaremos ya de lo que está ocurriendo a partir de estos días. Contaremos a los que faltan y en el transcurso de las semanas, de los meses siguientes, veremos cuáles son los resultados de todo esto ocurrido y la adopción de nuevas rutinas a las que todos nos tendremos que adaptar, incluyendo los adultos mayores. Algunas instancias oficiales para obtener información validada científicamente, hacer una mención especial de lo que hace el Instituto Nacional de Geriatría en nuestro país, pero hay muchas instancias que proporcionan información valiosa. Y pues a manera de conclusión, solamente señalar que no podemos permitirnos perder la oportunidad de utilizar lo aprendido durante esta circunstancia para construir una sociedad que sea mejor para todas las edades y aprovechar el hecho de reforzar y de generar una sociedad que sea más justa y que reconozca la valía de todos los individuos y trabaje en mejora de su bienestar y dignidad sin dejar a nadie atrás, mucho menos por motivos de edad. Gracias. Excelente información, doctor Guillermo. Vamos a empezar con la presentación de la doctora Evalinda Barrón. Doctora, por favor. Muchas gracias, doctor Guillermo. Héctor, con su permiso. Bueno, pues dentro del impacto del distanciamiento social que hay en este momento, del distanciamiento físico, hay un grupo de población muy relacionado con los adultos mayores, a los que se tienen que poner especial atención, y es a sus cuidadores. Entonces vamos a definir quiénes son los cuidadores, quiénes son los que se encargan del cuidado de los adultos mayores y sobre todo en aquellos adultos mayores que tienen algún problema de salud física o mental que necesitan asistencia. Un cuidador es una persona que asume la responsabilidad total del
un paciente, ayudándole a realizar todas sus actividades. Y regularmente no reciben ayuda económica ni capacitación, suelen ser familiares, amigos, vecinos, alguien del círculo cercano que se encarga del cuidado de las personas. En México sí hay cuidadores o algunas casas de cuidados prolongados, en su mayoría privadas. Entonces, sí, el cuidado de los adultos mayores está muy en manos de las familias. Y esto hace que la carga sobre las familias y sobre los cuidadores sea muy importante. Tenemos dos tipos de cuidadores, como les decía. Uno son los informales, quienes no disponen de capacitación, y eso hace que el desgaste sea más importante. No están remunerados por su tarea y no hay límites de horario. O sea, somos cuidadores 24 horas del día a veces. Y aquellos que son profesionales técnicos, que tienen una formación previa, que están más capacitados, pero que eso de ningún modo hace que la carga que tienen en ocasiones sea menor. Vemos cuidadores formales, sobre todo en las casas de estancias prolongadas, donde están a cargo no solamente de un adulto mayor, sino de varios. Y esto aumenta muchísimo el estrés y la presión que pueden llegar a tener los cuidadores formales. ¿Qué sabemos? En México, que los datos del ENASEM del 2015 nos dicen que las personas mayores dependientes son casi 3 millones de personas, con una dependencia leve, 2 millones, y con una dependencia grave, casi 900,000 personas. Y de estos, de todos, de los leves y de los graves, el 41% son dependientes y tienen algún tipo de cuidado. Entonces, la población de adultos mayores que necesita el cuidado de alguna persona o de algún miembro de la familia, pues es bastante importante, es casi la mitad de las personas mayores que son dependientes. Las principales tareas que tienen las personas que son cuidadores, bueno, pues es no solamente la vigilancia, sino estar movilizando, hacer transferencias de un lugar a otro, lo cual puede tener a veces consecuencias físicas, ayudar en la higiene personal, vestido, alimentación, ayudar en la parte emocional, en el manejo del estrés, de estimulación cognitiva, acompañarlo en emergencias. Es decir, hacemos muchísimas cosas los cuidadores, que finalmente, como vimos, la mayor parte de las veces, pues no hay una capacitación formal para esto, ni tampoco una forma de poder aprenderlo adecuadamente. Puede ser a veces muy intuitivo. ¿Qué es lo que está pasando actualmente con los adultos mayores y el COVID? En los últimos datos dados por el gobierno federal a través de la página del coronavirus.gov, vemos estas tablas de distribución por edad y sexo y por edad y tipo de paciente. Entonces, si bien es cierto que la mayor parte de las personas que están ahorita infectadas por COVID son, si se dan cuenta, adultos entre 24 y empieza a descender la curva por ahí de los 59, una muy buena parte son adultos mayores de 60 años. Y va disminuyendo con la edad y eso habla del buen aislamiento que se ha tenido de los adultos mayores, pero sin embargo, como comentó el doctor Velázquez, pues esto tiene otras repercusiones, que a lo mejor ha sido que la infección por COVID no ha sido de tan alta incidencia, sin embargo, tiene otras repercusiones importantes. Así que, ¿cuál es el impacto que tenemos como cuidadores cuando brindamos la atención a adultos mayores? Y eso es muy importante como personal de salud que lo sepamos, porque a veces, o la mayor parte de la atención en primer contacto es por problemas de salud mental que no son detectados o que no son diagnosticados, porque no los interrogamos directamente o porque los síntomas por los que acuden las personas a consulta pueden ser distintos a me siento triste o estoy angustiado. Suele ser como estoy cansado, necesito vitaminas, cosas por el estilo. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto previa a la pandemia de COVID, ¿no? ¿Qué es lo que ya sabemos que pasa con los adultos mayores? Bueno, que hay trastornos depresivos y de ansiedad con una mayor incidencia y prevalencia, que tienden a usar medicamentos psicoactivos, muchas veces de ellos automedicados, tienen problemas de salud física, tienen problemas de función inmune comprometida, ellos se refieren como una disminución en su salud que compromete su capacidad para brindar atención, experimentan dificultades económicas
a través de salarios perdidos, justamente porque la mayor parte de ellos son trabajadores, son personas sin salario. Además de los gastos médicos que tienen que cubrir tanto de su familiar como de ellos. Y consideremos que muchos de los cuidadores, pues justamente son las parejas o los hijos que también ya son mayores de 60 años. El INAPAM nos dice que en el 2009, más de 1 de cada 4 de los cuidadores informaron algún grado moderado de dificultades financieras. Entonces, podemos ver que ya previamente ser cuidador era algo complejo. ¿Cuáles son los signos que a veces podríamos preguntar en la consulta para poder saber si la persona que estamos viendo, que va por algún problema que él nos refiere como médico o por algún síntoma que nosotros pensemos que es somático, puede estar refiriendo a un desgaste o a un estrés por estar cuidando a otra persona? Bueno, pues que se sienta abrumado, que se sienta con cansancio, que esté durmiendo mucho o que no duerma lo suficiente, alteraciones en el peso, enojarse o irritarse con facilidad. Y esto es algo que hay que vigilar. Odios o signos de violencia intrafamiliar. Perder el interés en cosas que antes solía disfrutar, estar triste, síntomas somáticos como dolor de cabeza, dolor corporal, otros problemas físicos, que es muy probable que por eso a lo mejor los podamos ver en las consultas de primer contacto. Y así es el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, que sabemos que en estas situaciones de confinamiento pueden estar elevándose en toda la población. Sin embargo, el estrés previo que ya teníamos por ser cuidador puede ser un factor de riesgo más importante. Vamos a ver, de los estudios que han salido al momento sobre COVID-19 y qué es lo que ha pasado con los cuidadores o qué es lo que había pasado previamente con el aislamiento, ¿qué es lo que sabemos? Bueno, antes del COVID-19 los cuidadores ya estaban confinados en su hogar por tener altos niveles de carga, por no tener tiempo para salir, y son más vulnerables al aislamiento social y la soledad antes de la pandemia de COVID-19. Entonces, en este estudio que se realizó en el 2019 para ver cuál era la carga del cuidador entre aquellos cuidadores remunerados y no remunerados, ¿qué es lo que encontraron? Que los cuidadores remunerados decían que tenían más carga de tiempo, que no tenían ni un minuto para poder hacer nada. Fue la única diferencia. Pero que el 44% de todos los cuidadores se sentían aislados todo el tiempo. Entonces, ahora se pueden imaginar ya con una situación de aislamiento que puede ser, sí, por imposición legal o por una medida sanitaria y de cuidado comunitario, pues esto ha aumentado. Se sienten solos, el 14% de ellos refirió eso, y que los cuidadores familiares deseaban participar en grupos de apoyo, pero no tenían tiempo. También previo a la pandemia se utilizaban teléfonos inteligentes como una estrategia para poder socializar más. Ya en estos análisis sistemáticos que han salido de acuerdo con las últimas revisiones ya establecida la pandemia, pues podemos ver que, bueno, de todo lo que se está publicando, que hay muchísimas publicaciones recientemente, encontramos este análisis sistemático que nos dice cuáles son los problemas de salud mental en toda la población en general con el aislamiento, ¿no? Y se repite un poco y más bien se suma a lo que ya tenían los cuidadores que previamente se sentían aislados y que previamente tenían un factor de riesgo, que son los trastornos del estado de ánimo, el miedo, la culpa, la sensación de falta de control, aumento en los diagnósticos de trastorno por estrés postraumático, esta sensación de estar teniendo que lavar las manos constantemente, que bueno, es una medida sanitaria que tenemos que tomar, y en aquellos países donde ya terminó la cuarentena o el aislamiento, pues hay miedo a salir. Y específicamente en los adultos mayores, ¿qué está pasando? Bueno, así como han aumentado los índices de violencia violencia intrafamiliar y violencia de género, también el abuso en los adultos mayores se ha aumentado. Entonces, las medidas de distanciamiento social prolongadas crean nuevos niveles de aislamiento social que ya teníamos previamente, ¿no? Así que vemos que las oportunidades de que haya un abuso continuo en las personas mayores, pues también aumenta. Las condiciones de salud crónica pueden ser más difíciles de acceder a atención, es decir, sabemos que todo el sistema de salud está volcado hacia COVID, entonces las posibilidades de tener
atención por una complicación de algún problema agudo o algún problema agudo que se da de nuevo, pueden ser distintos. ¿Y a qué voy con este artículo? Tiene que ver con todas las situaciones sociales y culturales y de salud mental, no solamente inmersas en el cuidador como individuo o en el adulto mayor como individuo, sino en todo el círculo que hay alrededor que puede hacer que se presenten estas situaciones de violencias. El estrés financiero, la pérdida de trabajo que ha habido para muchas personas, y justamente la cancelación de visitas personales puede ser que lo esté causando. ¿Qué ha pasado con el impacto en los cuidadores? Bueno, como dije, muchos de ellos no reciben un salario. Si pudiéramos calcular, en el 2013 calculaban cuántos son los salarios perdidos como resultado del cuidado no remunerado en Estados Unidos, y eran 67 mil millones. Todas las personas, 41% de adultos mayores que tienen un cuidador implican una cantidad de dinero que no se mueve y que el paciente no recibe, y que impacta en las dinámicas familiares de forma muy importante. Con la pandemia y con el aislamiento, muchos cuidadores han experimentado mayores demandas, porque no solamente es el cuidado del adulto mayor, es el cuidado del adulto mayor, de los niños en casa. Probablemente el adulto mayor a lo mejor estaba en una casa de cuidados continuos, y ahora tiene que estar en casa, y ahora tengo que cuidar a los hijos, que también las escuelas pues están cerradas. Puede que algún otro miembro de la familia esté enfermo. Hay personas que sí tienen que salir a trabajar, o que el home office no ha sido nada sencillo, ¿no? Como teníamos como un poco romantizado. Ahora nunca sales del trabajo, empiezas a trabajar muy temprano y las 24 horas estamos disponibles. Entonces, todo esto ha aumentado el impacto en la salud mental de los cuidadores, además de la disminución de posibilidades de tener un tratamiento o un programa de apoyo para nuestros adultos mayores. En el contexto del cuidador, también tenemos que considerar que el cuidador tiene miedo para pasar tiempo con los adultos mayores, justamente por el miedo a contagiarlo. Si tengo que salir a trabajar, al súper, a las compras, a lo que sea, pues estoy más expuesto. Y cuando regreso, si estoy en contacto con mi adulto mayor, con mi familiar, eso puede causar mucha ansiedad y mucha angustia. Todo este estrés hace que haya nuevas situaciones que van surgiendo que pueden implicar abuso o violencias hacia los adultos mayores, y en realidad dentro de la familia. En Estados Unidos lo que vieron es que además de un aumento sustancial en la compra de víveres, hubo un aumento sustancial en la compra de armas de fuego y municiones. Entonces, no hay datos de aumentos de violencia, pero bueno, ese es un dato de lo que puede estar pasando al interior de las familias, ¿no? Y bueno, esto es como en todos aquellos adultos mayores que necesitan un cuidado, pero específicamente en aquellos adultos mayores que tienen algún trastorno cognitivo, algún tipo de demencia, pues requieren un cuidado y unas complicaciones muy específicas, porque pues se pueden presentar alteraciones cognitivas, se pueden presentar alteraciones del comportamiento que pueden ser difíciles de manejar, como ya lo comentó el doctor Velázquez. Entonces, pues de toda esta población de adultos mayores, quienes requieren algún tipo de cuidador son regularmente pacientes o personas que viven con demencia. Y si estas personas estaban en algún lugar de cuidados continuos, probablemente quien no era como el cuidador primario, ahora se convierte en el cuidador primario. Muchas veces las personas que padecen demencia la forma en que se relacionan pueden ser difíciles con el distanciamiento social. La necesidad de salir, la necesidad de contacto, si todavía están en lugares de cuidados continuos, pues el hecho de traer el cubrebocas, la careta, las medidas de limpieza puede ser difícil y puede ser estresante, tanto de las familias como aquellos cuidadores que son formales o que si reciben algún pago. Puede ser muy complejo para ellos el manejo del equipo de protección personal y estar trabajando con los pacientes.
Responder a la agitación puede ser mucho más difícil justamente por la poca accesibilidad que podemos tener en ciertos momentos a los médicos tratantes con los que estábamos pendientes siempre. Y bueno, también es difícil acceder a una atención óptima para cualquier tratamiento o cualquier enfermedad, no solamente por COVID-19. Y también es cierto que ha llegado el momento, en ocasiones, cuando sabemos la fragilidad de nuestros pacientes, que tenemos que prepararnos para situaciones complejas como fallecimiento y tomar decisiones que también pueden ser muy complejas. Situación que puede ser sumamente estresante para toda la familia, para todos los cuidadores. Y el acompañamiento por parte del personal de salud, me refiero no solamente al personal de salud mental, sino a los médicos, enfermeras, trabajadores sociales, promotores de salud que estamos cerca, pues puede ser algo que nos toque en este momento, acompañarlos en esas situaciones difíciles que hay que tomar decisiones complejas. Y bueno, ¿cuáles son los retos que se enfrentan en nuestro país, sobre todo para el cuidado de personas mayores? Si bien es cierto que se ha avanzado mucho en políticas públicas, pues también estamos en un proceso donde nos falta tener más, no solo investigación, sino información detallada y precisa para personas mayores y para sus familiares, y que se les pueda hacer llegar hasta cualquier rincón del país, ¿no? Es importante que las instituciones que brindan servicios de cuidado sean sensibles a las necesidades clínicas y de atención. El Instituto Nacional de Geriatría sacó varios documentos para atención a adultos mayores que estén en la página de coronavirus.gov, si desean consultarlos. Es importante los estándares de certificación nacional para cuidadores formales e informales, para estas casas de cuidado que a veces no están certificadas o no tienen el personal adecuado. Es necesario que veamos que los derechos humanos de nuestros pacientes estén garantizados. Eso disminuye las cargas de los cuidadores. Ver que se ha institucionalizado los cuidados de largo plazo, es decir, que tengan una rectoría clínica y de derechos humanos adecuada. Y bueno, nosotros como profesionales de la salud, ¿qué podemos hacer para ayudar a los cuidadores? Y es llevarlos a estos puntos. 1, aceptar que necesitamos ayuda, aceptar que a veces es demasiado el cuidado de una persona y que es necesario que nuestro paciente, que en este caso es el cuidador, reciba ayuda profesional. Que le digamos que es importante concentrarse en lo que está haciendo. No estamos obligados a lo imposible y hay veces que no podemos hacer todo lo que quisiéramos hacer por nuestro familiar. Establecer objetivos realistas de cuidado. Conectarse con otras personas es importante, mantener las redes de apoyo, ya sean en línea, por videollamada, por clubes, por redes sociales, lo que sea. Buscar apoyo social también de las nuevas formas que se pueden hacer a través de líneas, o de cuando se abran los lugares de espacios con sana distancia. Establecer objetivos personales de salud propia, es decir, yo para poder cuidar, tengo que cuidarme a mí. Entonces, recalcarle esto a los pacientes, a los cuidadores que estamos viendo es importante. Medidas de higiene del sueño, medidas de alimentación, la realización de ejercicio es básico para poder cuidar a alguien más. Y la tercera es consultar al médico, no cuando estamos enfermos, sino para un control y permanencia de nuestra salud física y mental. También es importante llevar a los familiares, a veces es un poco complejo este punto, pero hablar de los servicios de relevo, ya puede ser en el hogar, centros de atención o casas de reposo a corto o largo plazo. Puede ser importante platicarlo con los cuidadores cuando vemos que hay un desgaste del cuidador importante y que puede llevar hacia situaciones de riesgo tanto al cuidador primario, al resto de la familia o al adulto mayor. Y bueno, lo fundamental de todo esto es que sepamos que si estamos trabajando con cuidadores o vemos cuidadores en nuestra consulta o adultos mayores que están teniendo problemas de salud mental, es tan importante como mantener en buenos niveles su glucosa, las cifras de tensión arterial, etcétera. La salud mental importa para los cuidadores y para los adultos mayores es un factor de riesgo para otras comorbilidades mentales y físicas. Entonces tenemos que atenderlo
como parte de estos entes biopsicosociales a los que estamos viendo. Y es todo. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Les comparto que han tenido muchas felicitaciones por parte de las personas que están siguiéndonos. Hay diferentes preguntas, vamos a empezar con ellas. ¿Podrían ustedes puntualizar en términos de contenidos y estrategias cómo hacer más llevadera esta permanencia en la casa por parte de las personas adultas mayores y de sus cuidadores, doctor y doctora? Algo muy, muy breve, pero práctico. Bueno, con respecto a los cuidadores, creo que estos últimos puntos de la importancia del autocuidado, y no solo para los cuidadores, para todos en general, son fundamentales, ¿no? El volcarnos en cuidar hacia alguien más sin ver la salud propia nos va a llevar a quemarnos y a no llevar un adecuado cuidado. Entonces, el establecer rutinas, ya sé que en todos los materiales, en todos lados nos implican eso, pero es bien complejo, es muy complejo, pero dentro de lo posible, levantarnos a la misma hora, acostarnos a la misma hora, cambiarnos de ropa, tener actividades programadas, comer adecuadamente, es fundamental para que podamos hacerlo y pedir ayuda, porque tenemos que saber que el aislamiento en las personas mayores puede causar alteraciones conductuales, sobre todo en aquellas que tienen algún trastorno cognitivo y que puede que no sepamos cómo resolverlo, y está bien. Lo importante es buscar quién nos pueda asesorar. Gracias, doctor. Guillermo, ¿quiere agregar algo? Sí, creo que no agregaría más. Lo último presentado por la doctora Barrón fue muy conciso, muy concreto, muy práctico. Sucede ahora con esta situación que luego a veces, pretendiendo nosotros aprovechar al máximo el tiempo, nos establecemos o nos autoimponemos metas que no son realistas. Entonces, esto dicho por la doctora es muy concreto y muy aterrizable. No agregaría más. Gracias, doctor. Doctor Esquivias, ¿tienes alguna pregunta? Hay algunas preguntas, hay varias preguntas en la transmisión de Facebook Live. Gracias a todos los que se han conectado. Gracias, doctor Velázquez. Gracias, doctora Barrón, por su presentación. Y creo que es muy oportuno, al revisar este tema, reflexionar, después de escuchar al doctor Velázquez, sobre los prejuicios que hay hacia los adultos mayores. El doctor nos puntualizaba esta parte de considerarles que no tienen la capacidad para, cuando tal vez, además de la sabiduría que les reconocemos, pueden tener las habilidades y tal vez la fortaleza para poder afrontar distintas situaciones. Y habrá que evitar la sobreprotección, como él bien lo mencionaba, el paternalismo y algunas otras conductas que de repente estuvieran como más vinculadas a ideas erróneas sobre los adultos mayores. Y no sé si sobre este punto, doctor Velázquez, tú consideres que sea una oportunidad ahora para poder fortalecer, para poder cambiar un poco la óptica de cómo vemos a los adultos mayores. ¿Tú crees que esta es una oportunidad para poder cambiar estos prejuicios, estas ideas erróneas sobre la vejez? Muchas cosas pueden resultar positivas, resultantes de esta situación. Está siendo la contingencia un catalizador para hacer visibles temas que antes no considerábamos, y este es uno de ellos. Quienes nos dedicamos a estos temas estamos familiarizados con ese concepto al que llamamos viejismo o edadismo, y que tiene que ver con los prejuicios o las ideas erróneas, los estereotipos que se hace en torno a la vejez. Y de hecho, pues precisamente es el hecho de que la situación actual está poniendo en duda muchas de esas ideas preconcebidas tan arraigadas. Yo creo que incluso quienes nos dedicamos a este campo en particular, a veces incluso sin darnos cuenta, de manera inconsciente, somos también quienes replicamos estas creencias, y son algunas de las que tenemos que desafiar. Eventualmente todos llegaremos también a la vejez, y pues se trata en todo caso de recibir el trato que quisiéramos para cuando ese momento llegue.
hay mucha información en donde entonces las características bajo las cuales vive el viejo pues no están determinadas por cuestiones meramente biológicas, sino que son construcciones sociales y culturales, y eso es lo que pone en evidencia que el potencial de los viejos puede ser mayor y muy distinto, y la aportación que hacen a la sociedad mucho más importante de lo que creemos. Eso es lo que podría resultar positivo de esta situación, el repensar la vejez. Un buen momento para reflexionar sobre ello y una lección más aprendida sobre este tema. Y bueno, nos pregunta Luis Cruz del Ángel, con relación, sabemos nosotros que hay una mayor tasa de suicidios consumados en adultos mayores, más que en cualquier otro grupo etario, incluso de acuerdo con algunas revisiones, hay hasta 3 a 4 veces más, sobre todo en hombres particularmente adultos mayores. Y bueno, nos pregunta Luis Cruz si, además de los trastornos psicológicos, ha habido, como consecuencia de esta pandemia, una mayor cantidad de intentos suicidas en adultos mayores registrados, y si ustedes lo han podido revisar o si está ya documentado algún incremento en la prevalencia de este fenómeno. No sé, primero, doctora Barrón, si usted quiere comentar algo al respecto, y también comento yo algo al final. La prevalencia de suicidios o incidencia se ha modificado para ser mayor en jóvenes. Y lo que se ha visto en las tasas, no tenemos como datos por el sistema de recolección de datos en la Secretaría de Salud sobre las edades de los suicidios justamente durante la pandemia. Yo creo que van a ser estudios que vamos a ver de forma interesante en los próximos meses, que tendrán que ver no solamente con la infección por COVID, sino con todos estos factores y síntomas neuropsiquiátricos que se pueden acompañar de la infección, o atribuidos al aislamiento, o atribuidos a todas las causas sociales y que están inmersas, ¿no? Como la pérdida de empleo justamente en esta población, que sí ha sido importante, considerando que somos un país donde la mayor parte de los empleos son informales y muchos de ellos son atendidos por adultos mayores, puede ser un factor de riesgo fundamental. Claro. Y, doctor Velázquez, no sé si desees agregar algo. Solo agregar que para esta situación, la actual contingencia, eso tendrá que investigarse después. Sí mencioné algo en mi presentación del antecedente de lo que investigadores en Hong Kong habían documentado en el año 2003 con la epidemia de SARS, en donde ellos sí reportaban una tasa mayor de suicidios. Previo a esto era de 34 por 100,000, pasó a 40 o 42 por 100,000. Y bueno, de manera general sabemos que los adultos mayores, comparado con otros grupos etarios en donde a veces 1 de cada 125 intentos suicidas se consuman, los adultos mayores, sobre todo varones, solteros, viudos, con otros factores de riesgo adicionales, enfermedades discapacitantes, dolorosas, aislados socialmente, consuman el suicidio en 1 de cada 4. Lo intentan tan frecuentemente como los jóvenes, pero la letalidad es mucho, mucho mayor. No advierten, no avisan, solamente lo hacen. Entonces es algo que siempre debemos de tener presente, incluso en sujetos que aparentemente no tenían los factores de riesgo tradicionales, el antecedente previo, los síntomas psicóticos, el uso de sustancias, situaciones en las que podríamos no esperar la consumación o un intento suicida, se presenta con mayor frecuencia, al parecer, en adultos mayores con ciertas características. Si aumentó bajo esta situación, pues ya más adelante podremos determinarlo con la investigación. Muchas gracias. Muy oportuna la precisión, esta videoconferencia que está dirigida a profesionales de la salud para la identificación del riesgo suicida en adultos mayores. Recordar, como ya bien lo mencionaba el doctor Guillermo Velázquez, particularmente en hombres, y la pérdida de la pareja, que siempre lo hemos mencionado en otros foros, sobre todo en hombres, que no podemos vivir sin ellas, más bien ellas sí pueden vivir sin nosotros, pero sobre todo el riesgo, cómo se suma el riesgo de suicidio, sobre todo en hombres, cuando hay la pérdida de la pareja. Imaginemos ahora en esta circunstancia en la que estamos viviendo.
además de todos los demás elementos que ya comentaba el doctor Velázquez. Y bueno, vamos a seguir atendiendo sus preguntas. Rocío, no sé si hay alguna otra en el chat ahora. Sí, doctor, por otra parte, y destacando lo que ya comentaban en la ponencia nuestros especialistas sobre la resiliencia de este grupo etario y la posibilidad de auxiliarles con tecnología, nos preguntan si hay alguna opción de la que ustedes tengan conocimiento para promover la educación en línea o actividades desde casa. Bueno, hay algunas actividades que promueve el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Hay algunas otras actividades que, por ejemplo, otros colectivos de la sociedad civil en esta materia están emprendiendo. Ya hace algunos años, desde la década pasada, se empezó con este proyecto de la educación a lo largo y en el continuo de la vida, la Universidad para los Adultos Mayores, que bueno, es un proyecto que está todavía en vías de consolidarse. Hay iniciativas también por parte de universidades públicas y privadas. Es sin duda un recurso y les decía, pues la pandemia puso en evidencia que los adultos podían tener más familiaridad con la tecnología de la que a lo mejor pensábamos inicialmente. Tendremos que, bajo las nuevas circunstancias de la nueva normalidad, hacer uso de este recurso para la asistencia sanitaria, para las intervenciones educativas. Algunas actividades que, por ejemplo, en particular realiza el Instituto Nacional de Geriatría, que es el más joven de los institutos nacionales de salud, que a la fecha solamente, bueno, más bien realiza exclusivamente actividad de investigación académica. Próximamente realizará también, al parecer, actividad asistencial, pero alguna de esta actividad va dirigida a profesionales de la salud. Algunos, por ejemplo, hay un curso gratuito en línea que va dirigido, por ejemplo, para cuidadores, diferentes aspectos relacionados con la atención de adultos mayores. Específicamente sobre la educación de adultos mayores es lo que ahorita se me viene a la mente. Hay otros recursos, sobre todo, pero más bien pues los países que van más avanzados en la transición demográfica, más envejecidos. España tiene una experiencia muy importante en esto, y sería muy interesante que empezáramos a realizar y concretar estos proyectos también en nuestro país, sin dejar de reconocer que hay pues una brecha digital, hay por desgracia todavía limitación en el acceso a la tecnología en general, pero salvando esas deficiencias, ese debería de ser un objetivo. Gracias, doctor. Excelente. Doctora. Creo que algo que tenemos que considerar justamente son las vejeces, ¿no? El grupo heterogéneo del que estamos hablando, desde aquellos que están cognitivamente excelentes y pueden perfecto aprender a usar TikTok, a aquellos que a lo mejor tienen alteraciones en diferentes tipos de memorias, y entonces lo que necesitamos para ellos en recursos digitales pues va a ser abismalmente diferente. Y de ahí la importancia de las valoraciones neuropsicológicas que todos debemos de tener a partir de cierta edad, que nos van a permitir saber, bueno, pues yo puedo entrar a una clase de la Universidad del Adulto Mayor, que la verdad es fabulosa. Muchos de mis pacientes les encanta y se los llevan a pueblos mágicos y aprenden a usar YouTube y aprenden a usar su Facebook y a subir sus imágenes a Instagram, o sea, y está fabuloso, hasta aquellos que necesitarán a lo mejor dibujar, rellenar mandalas, o hacer sopa de letras, o hacer sudokus, o hacer cosas mucho más sencillas. Entonces, no, aunque hay como muchos recursos o muchas aplicaciones que ya podemos tener, tenemos que considerar la capacidad que tienen los adultos mayores para saber hacia dónde vamos y qué es lo que les vamos a ofrecer. Es personalizado, entonces, así como la salud mental y la atención de esta para cada persona. Gracias, doctora. Doctora Esquivias, ¿tienes alguna otra pregunta?
Sí, hay un comentario aquí en Facebook Live que nos recuerda justo uno de los elementos para la identificación de síntomas depresivos en adultos mayores, que tiene que ver con la inanición, con la pérdida del apetito en adultos mayores. Y no sé, doctor Guillermo Velázquez, si puedas hacer alguna precisión sobre este fenómeno de cómo muchas veces los adultos mayores, estando solos, nos dicen aquí en el comentario, normalmente no le dan tanta importancia a la alimentación, se torna como repetitiva con los mismos tipos de alimentos sin que esta sea precisamente una alimentación saludable. Y creo que esto lo podríamos ampliar tal vez el comentario, doctor, con la asociación que puede haber como una manifestación o una expresión del estado anímico. Bueno, los psiquiatras, el personal de psicología, pero el personal sanitario en general, que estamos familiarizados con el tema de la depresión, siempre identificamos la falta de apetito y la pérdida de peso como un síntoma característico de la depresión. En general esto también aplica para los adultos mayores, pero con los adultos mayores, como lo mencionaba, pues la presentación de las enfermedades es también distinta, es atípica. Entonces, nosotros siempre lo mencionamos, puede el adulto mayor presentar solo irritabilidad o solo alteraciones del sueño o solo un abatimiento funcional, y sin que cumpla cabalmente con los criterios de depresión, nosotros debemos de atender los síntomas depresivos. Y los geriatras están mucho más familiarizados con estos temas. Hay todo un capítulo de la geriatría que tiene que ver con la anorexia en la vejez, porque hay muchas causas bien distintas que pueden motivar que el adulto mayor deje de ingerir alimentos, desde el hecho de que entonces tenga patología bucal, que esté desdentado, situaciones sociales como el hecho de tener que comer solo, no poder acceder a comer comida caliente, la pérdida o las afectaciones o los cambios propios que hay en el gusto pueden hacer menos apetecible la comida, pero también la hiporexia, la anorexia o la pérdida de peso que no se explique claramente y que sea muy drástica en el adulto mayor, sobre todo en los frágiles, en los mayores, en los que tienen enfermedades crónicas, siempre nos obliga a pensar en causas orgánicas que tienen que ser descartadas. En personas más jóvenes que pierden mucho peso, que están gravemente deprimidas, pues podríamos con la depresión explicar el fenómeno, pero en adulto mayor que deja de comer, que se desliza, que pierde drásticamente el peso, nos obliga a considerar aspectos también de tipo físico que no podrían manifestarse de otra manera. Entonces, sí, identificar en esto como un síntoma de la depresión, pero no exclusivamente en ello. Eso es lo que implica estar familiarizado con las formas peculiares que tienen los viejos de enfermar y las valoraciones que son también distintas. Y a veces, les decía, pues este tipo de causales, como puede ser el hecho de que tan solo hay una patología bucal no corregida y que hace que el viejo no ingiera alimentos. Entonces, todo eso se tiene que valorar integralmente. Una evaluación integral desde los psicosíndromes, como entiendo que lo estarías planteando, para poder descartar algunas otras factores, algunos otros claro. No quedarnos luego a veces como a veces sucede con la explicación de todo el fenómeno en función de un diagnóstico psiquiátrico. O sea, puede el viejo estar deprimido, pero al mismo tiempo estar cursando con una enfermedad sistémica que puede ser grave y que no hemos identificado, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias, doctor. Rocío, no sé si deseas pasarnos ahora a alguna otra pregunta. Sí, para la doctora Valinda, nos preguntan qué importancia tiene integrar a toda la familia en el cuidado de una persona adulta mayor con dependencia, doctora. Es prioritario, no solo porque quita la carga de solamente una persona que esté a cargo del adulto mayor, que tiene que cumplir todas estas funciones que ya platicamos, sino porque la socialización que tiene el adulto mayor con todos los miembros de la familia ayuda a estimularlo cognitivamente, emocionalmente, es un factor de protección para tener algún otro problema de salud mental. Y porque tiene que ser un cambio, cuando hablamos de vejez no solamente hablamos de la parte biológica, sino de toda la parte que tiene que ver con la cultura, con lo social, de cómo vemos el envejecimiento, de cómo vemos a los individuos como viejos cuando ya no son productivos y cómo meterlos dentro de esta dinámica
familiar después de que dejaron de trabajar o de que se jubilaron, puede que no sea de lo más adecuado y entonces haya alteraciones en toda la familia, ¿no? Entonces, el poder cambiar estas dinámicas, poder planear qué es lo que va a pasar cuando yo ya no tenga, cuando esté jubilado, cuando esté en la casa, cuando necesite hacer otras cosas, cuando alguien me tenga que cuidar y cuáles van a ser esos cuidados y que toda la familia esté inmersa, va a hacer que todos estén menos desgastados y que podamos cambiar justo esta visión que tenemos de la vejez. Y prevenir el desgaste del cuidador, ¿no, doctora? Exacto, y eso previene violencias, previene alteraciones, problemas en salud mental en toda la familia. Así es. Por ejemplo, ¿cuáles serían los síntomas de un desgaste en el caso de los cuidadores y las cuidadoras? Como lo comenté, el estar muy, puede aparecer como irritabilidad, como cansancio, como ya no ganas de estar con la otra persona, puede haber síntomas de violencia hacia las demás personas, pero se pueden agregar síntomas que pueden ser depresivos, tristeza, llanto fácil, puede haber angustia, y síntomas somáticos también muy importantes, dolores de cabeza, dolores de cuerpo, síntomas gastrointestinales, pueden ser parte de un síndrome de desgaste del cuidador. Gracias, doctora. Muy importante esto que nos comenta. Si se presentan, pedir ayuda. Así es. Doctor Esquivias. Bueno, me voy a permitir hacer una última pregunta de todas las que nos han enviado por Facebook Live, agradecerles a todos los que se han conectado, y justo esta pregunta tiene relación con una parte del contenido de la presentación del doctor Guillermo Velázquez sobre las recomendaciones del distanciamiento social en adultos mayores, el impacto que esto tiene, y tal vez planteaba él hasta cierto punto, y desde luego con mesura, con prudencia, poder tenerlo, me voy a permitir decirlo así, aunque él no lo dijo así de forma textual, pero como un poco medidas más relajadas, quizás, con todos los cuidados de las medidas epidemiológicas, pero permitiendo un poco salir al adulto mayor, estar como un poco más en contacto, no tan restringidos, no tan adheridos dogmáticamente, y creo que eso es lo que proponen en algunos de los documentos que nos compartió el doctor en la revisión que realizó. Y nos pregunta justo Fabiola en Facebook Live, dice, ¿qué es lo más recomendable para el adulto mayor? Puede ser llevarlo quizá a caminar, que le sirva de distracción, o sería contraproducente debido al confinamiento. Entonces, doctor Memo, no sé si nos pudiera compartir un poco sobre hasta qué puntos, de acuerdo con lo que se ha publicado y documentado, se puede realizar algunas actividades en adultos mayores con el fin de mantenerlos activos, de mantener algunas mismas recomendaciones de actividad física que se están dando para ellos, sin exponerlos a un mayor riesgo de contagio. Bueno, hay que hacernos a la idea de que tendremos todos, los más jóvenes, los más viejos, que aprender a convivir con el virus y con el riesgo. Lo mencionaba en la presentación, es un fenómeno contingente del que no teníamos un referente previo. Entonces, todos los días estamos aprendiendo cosas nuevas. Seguro todos los que hemos trabajado en preparar estas presentaciones nos sorprendemos de que lo que se daba como un hecho científico en febrero o marzo, hoy en día ha sido descartado, ¿no? Y así en un principio, yo recuerdo en marzo, cuando se hacían estas recomendaciones tan categóricas del confinamiento total, absoluto y estricto de los adultos mayores, sobre todo de los más frágiles, de los que ya tenían condiciones crónicas de base, por supuesto en su momento con la información disponible tratando de protegerles. En su momento hacía sentido, pero les decía que conforme fue pasando el tiempo y se empezó a también acumular información, yo tengo el referente de que, por ejemplo, a mediados de marzo, un decreto real establece el estado de alarma, y para el 1 de abril, poquito más de 2 semanas después, les decía, la Sociedad Española de Geriatría y de Gerontología hacía una solicitud formal a través de un documento al Ministerio de Sanidad para que en el caso de los adultos mayores, no solo en general, sino incluso los más frágiles con demencia que estaban presentando síntomas conductuales, en vez de solo pretender mitigar esto con fármacos que podrían ocasionar más complicaciones, que con todas las medidas de precaución razonables, pudiera permitírseles salir en compañía de un familiar guardando todas las recomendaciones sanitarias
de las que ya tenemos conocimiento. A mí me hace total sentido. Ya conocemos mejor los mecanismos de transmisión del virus, no es como, digamos, el smog que está en todo el ambiente. Entonces, si se tomaran esas precauciones, a mí me hace mucho sentido. Yo creo que a la postre, con el tiempo, nos vamos a dar cuenta de que el confinamiento total muy probablemente traerá esas consecuencias también sanitarias resultantes de todo esto. Entonces, les decía, el desacondicionamiento, la malnutrición, la sarcopenia, las caídas, producto de ese confinamiento total, a la postre a lo mejor va a ser algo más difícil de medir o de cuantificar que las muertes como tal directas atribuibles a la infección, pero estoy seguro que eso va a ser lo que a la postre vamos a aprender. Yo diría que de manera muy juiciosa, estando bien informados, un adulto mayor debidamente tomando las medidas de precaución, sería razonable que si guardando la sana distancia con el uso de cubrebocas, evitando las aglomeraciones, evitando el contacto con personas potencialmente infectadas, se beneficia de un tiempo razonable de espacios públicos, abiertos, al aire libre. Yo estoy seguro que para allá van a avanzar las recomendaciones y en Europa ya lo hicieron, de hecho. Y al parecer eso no se tradujo en un aumento de los contagios, de la infección, de la mortalidad. A mí me hace mucho sentido esto, que más bien por ahí va. De acuerdo. Muchas gracias, doctores, doctora, por su valiosa presentación, por sus participaciones en este foro. Ha sido muy valioso porque son recomendaciones muy prácticas, muy claras y que están basadas en la evidencia. Muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias, Rocío, por acompañarme en la conducción del evento. Muchas gracias a quienes se han conectado. Y bueno, nada más antes de despedirnos, no se me vaya a olvidar, recordarles que este ciclo de videoconferencias se transmite todos los lunes y los miércoles a las 10 de la mañana y los esperamos el lunes 6 de julio a esta videoconferencia que hablaremos sobre la violencia y otras adversidades psicosociales en niñas y mujeres durante las emergencias sanitarias, que nos acompañará la doctora Fátima Moneta de CONSAME. Y el miércoles, Rocío. Así es, el miércoles tenemos la video... Ay, no veo la pantalla, doctora. El miércoles 8... Ah, ya, ahora la veo. Salud y COVID-19, una visión desde la bioética. Y vamos a tener la participación de la doctora Liliana Mondragón y la doctora Asunción Álvarez. Muy bien, de acuerdo, pues entonces los esperamos la siguiente semana a estas transmisiones lunes y miércoles a las 10 de la mañana. Nuevamente, muchas gracias, doctores. Gracias, Rocío, por acompañarnos en la conducción y gracias a todos por haberse conectado. Muchas gracias, Héctor, Rocío, doctor Velázquez. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos ustedes. Un gusto, doctora.